Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5? ¿Y qué dice el anexo 5? Los artículos 179 y 181 de la Constitución de la República dirán: el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá, por el fiscal general del Estado, por el defensor público, por la función ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros. Esto dice la pregunta. Quizá una reflexión que debía haber hecho al inicio. La diferencia fundamental entre el referéndum y la consulta es que las preguntas o los resultados del referéndum inmediatamente se incluyen en la Constitución. Por eso son los anexos, porque en los anexos ya está redactado cómo deberá decir la Constitución si se aprueba el referéndum por parte del pueblo ecuatoriano. Ya. Vamos ahora, analicemos un poco este tema. Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determina la ley, definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la función judicial, con excepción de los órganos autónomos, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, organizar y gestionar la Escuela de Formación y Capacitación Judicial, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría simple. Suprímese el último inciso del artículo 180 de la Constitución. Eso es lo que dice el anexo que irá como parte de la Constitución si se aprueba por parte del pueblo. Analicemos 3 o 4 cosas que son fundamentales en esta pregunta. Primero, se propone reducir de 9 a 5 los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora, según la Constitución, son 9 los miembros, todos elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora se está planteando modificar la composición. No se está desapareciendo el Consejo de la Judicatura, sino se modifica la composición de 9 a 5. Y que sus decisiones se tomen por simple mayoría, con el fin de dar mayor agilidad a estos procesos. Primera cosa. Segunda, se modifica el origen de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, mediante ternas de las autoridades de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, Gobierno y Asamblea Nacional. Esto es bien importante, compañeras y compañeros, porque también la Corte aquí le hace modificaciones de fondo a la pregunta número 5. ¿Qué es lo que había planteado el presidente? Que sean directamente el presidente de la Corte Nacional, el fiscal general, el defensor público, los que sean parte de este consejo. Y la Corte le dice no, porque ahí sí podemos vulnerar lo que dice la Constitución en el artículo 232, de que una persona no puede ser juez y parte. Por lo tanto, lo que establece es que hay ternas que tienen que salir. Y esto es bien importante recalcar. El origen de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura se modifica porque ahora vendrán de ternas. Una terna tendrá que presentar el Ejecutivo, otra la Asamblea, otra la Corte, otra la Fiscalía y otra el Defensor. Tienen que presentar ternas, ¿sí? Pero estas ternas, no es que estas ternas lo que hacen es permitir que el Consejo de Participación Ciudadana seleccione a los integrantes. Pero una vez que son nombrados, estos miembros del Consejo de la Judicatura duran 6 años en sus funciones y solo pueden ser relevados por juicio político. Es decir, y esto es lo fundamental, no es que el Ejecutivo sigue teniendo un delegado que puede cambiar cuando quiera. No, el Ejecutivo nominó unos candidatos, de ahí salió uno, lo mismo el Legislativo y lo mismo los otros.
Pero no es que ellos siguen siendo mi delegado, sino que ahora ellos son integrantes del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, solo se modifica el origen de la composición de este Consejo. Luego ya funcionan con la autonomía que la Constitución les da. No es que mañana el Ejecutivo puede decir, ya no quiero este delegado, venga otro. Ya no quiero este, venga otro. O se acaba. Aquí una cosa importante. Los periodos políticos, es decir, del presidente de la Asamblea, no coinciden con estos señores. Estos señores son nombrados para 6 años. Por lo tanto, ahora se nombra a uno, delegado del Ejecutivo y del Legislativo, pero esos señores tienen que actuar en este periodo y también en el siguiente, porque duran 6 años. No es que viene mañana otro presidente y cambia al miembro del Consejo de la Judicatura o a la mujer que integre ese consejo. O a su vez viene la Asamblea, una nueva mayoría y cambian al delegado. No, porque son nombrados para 6 años. Esto es fundamental. Y eso va a asegurar, ¿no es cierto?, que después estos sean nombrados por un gobierno, que actúen en otro, y eso lo único que da en el transcurso del tiempo es garantía de independencia de quienes conforman esa importante institución del Estado. Esto es fundamental. Solo el origen son las otras funciones del Estado, solo el origen, pero no es que ellos tienen siempre ese delegado permanente.